Una de las más altas voces de la literatura del siglo XX es la de Franz Kafka. Muchos lo señalan como el escritor más importante de todo el siglo XX. A mi juicio, no podría afirmar que sea el mejor, porque es difícil medir estas cosas, pero de lo que no me cabe duda es que es quien mejor lo supo interpretar a pesar de no haberlo vivido prácticamente. Su obra, muy compleja, muy densa, muy incómoda, está allí como observando el transitar del ser humano. A mí, que la he leído, pero con mucho cuidado, porque Kafka genera en mí algo que me cuesta mucho explicar. Lo respeto, lo valoro, pero lo miro con mucho cuidado. Dentro de su obra, probablemente La Metamorfosis o La Transformación sería su obra más popular, más conocida. Y sobre ella quiero emitir algunos comentarios a partir de la perspectiva que brinda el personalismo católico, una corriente del pensamiento que merece la pena ser estudiada y conocida. Así que en estos minutos de video quiero hacer o propiciar una aproximación a la Metamorfosis de Franz Kafka desde la perspectiva del personalismo católico. La obra de Franz Kafka, La Metamorfosis, se presenta como una de las parábolas más crudas sobre la alienación moderna. La transformación de Gregor Samsa en un monstruoso insecto no es solo un evento fantástico, sino una radiografía de la pérdida de la dignidad. Al analizar este relato desde el personalismo católico, podemos desentrañar cómo la visión del hombre como cosa o instrumento destruye la esencia de lo que significa ser persona. Para comprender este análisis, debemos partir de la distinción fundamental que hace Jacques Maritain en su obra La persona y el bien común. Maritain argumenta que el ser humano es un individuo, un fragmento de la materia sujeto a determinismos biológicos y sociales, pero sobre todo es una persona, un ser espiritual con libertad e interioridad. En la novela, Gregor Samsa ya vivía una metamorfosis antes de su cambio físico. Como viajante de comercio, su valor estaba reducido a su capacidad de producir y sostener económicamente a su familia. Para el personalismo, la persona es un fin en sí misma, nunca un medio. Kafka nos muestra que Gregor había sido reducido a un medio, perdiendo su estatus de persona ante los ojos de su jefe e incluso de sus seres queridos. Uno de los pilares del personalismo es la naturaleza relacional del hombre. Emmanuel Mounier, en su obra El personalismo, sostiene que la persona solo se realiza en el encuentro con el otro. El yo necesita del tú para existir plenamente. En la Metamorfosis, el drama central no es la apariencia de Gregor, sino la ruptura total de la comunicación. Al perder el habla humana, Gregor pierde el puente hacia los demás. Su familia, en lugar de buscar la chispa espiritual que aún reside en él, lo trata como un objeto estorboso. Aquí resuena la idea de Martin Buber, quien influyó profundamente en el pensamiento personalista cristiano sobre la relación yo-ello. La familia Samsa deja de ver a Gregor como un tú amado y pasa a verlo como un ello repugnante que debe ser desechado.
Desde la perspectiva de Karol Wojtyła, San Juan Pablo II, en su obra fundamental Persona y Acción, el cuerpo no es una cárcel ni una herramienta, sino la expresión de la persona en el mundo. Wojtyła enfatiza la trascendencia de la persona en la acción. Cuando Gregor se transforma, su cuerpo ya no responde a su voluntad humana de manera coherente con el entorno social. Sin embargo, Kafka nos revela que su interioridad permanece intacta. Gregor sigue sintiendo amor, culpa y deleite por la música, cuando escucha, por ejemplo, a su hermana tocar el violín. La tragedia radica en que su entorno se niega a reconocer la persistencia de su alma bajo una apariencia deforme. Para el personalismo católico, la dignidad de la persona es inalienable y no depende de la belleza, la salud o la utilidad. El desenlace de la obra es la muerte de Gregor, precipitada por la manzana que su padre le incrusta en el caparazón, y más profundamente por el rechazo de su hermana Grete, quien finalmente dice: «Tenemos que intentar quitárnoslo de encima». Desde la ética de Max Scheler, en esencia y formas de la simpatía, el amor es el movimiento que descubre el valor más alto en el otro. Al retirar el amor, la familia Samsa aniquila la existencia de Gregor mucho antes de que su corazón deje de latir. La novela es una advertencia sobre una sociedad que, al olvidar el fundamento espiritual de la persona, termina por desinsectar a quienes ya no encajan en el sistema productivo. La metamorfosis es el relato de una persona que es expulsada de la categoría de humano porque su utilidad ha cesado. El personalismo católico, a través de autores como Maritain, Munier y Wojtyła, ofrece una respuesta crítica a este horror: la afirmación de que el hombre posee una dignidad sagrada que trasciende lo biológico y lo funcional. La tragedia de Samsa no es convertirse en escarabajo, sino que el mundo que lo rodeaba nunca fue capaz de tratarlo como una persona. La Metamorfosis de Franz Kafka es una obra primordial para comprender el desarrollo del siglo XX. Siempre consideré esta obra como premonitoria de lo que vendría décadas después. De alguna manera, la enfermedad de la que nos habla la Metamorfosis sigue gozando de buena salud, solo que ha mutado en otros aspectos de la dinámica y de la vida social. Su estado latente lo podemos ver claramente reflejado en cómo nos hemos relacionado a partir de la generación de las nuevas tecnologías y las redes sociales. En este video te invito a acercarte a esta obra magnífica de la literatura universal, acercarte con la finalidad de que descubras el universo que encierra el concepto de persona para todo ser humano. Estimados hermanos, paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios.